Gloria a Dios, gracias por sintonizarnos. Bendiciones, victoria, sanidad y visión para vivir. Le desea el programa de la Iglesia Misión Internacional Río de Agua Viva. Está usted con el pastor Edgardo Hernández en Palabra y Profecía. Llámenos, queremos saber de usted. 603-0702. Agradecemos los reportes de sintonía en los diferentes barrios de la ciudad y aún por internet. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro tema, la doctrina de la separación, segunda parte. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. Coja su Biblia, porque mucha gente hoy en día no se predica ni se enseña sobre la doctrina de la separación, la doctrina de la santidad. Pero la Biblia está llena de esa doctrina, y si está llena de esa doctrina es porque Dios es un Dios que demanda santidad, y la iglesia debe ser santa y separada de lo que a Dios no le agrada. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede usted decir, oh, yo estoy muerto al pecado? ¿El mundo está muerto para usted y usted está muerto para el mundo? ¿O qué le está moviendo el tapete? ¿Qué lo mueve a usted en el mundo? ¿Qué lo cautiva? ¿Qué lo seduce? ¿Qué lo lleva a alejarse de Dios y a seguir creyendo en Él? Pero Dios demanda ¿qué? Arrepentimiento. No os conforméis a este siglo, es la orden de Dios, lo dice la palabra de Dios. Por eso usted debe leer la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Los psicólogos saben que el que controla su mente lo controla usted. Por eso usted ve las grandes industrias alimenticias, farmacéuticas, deportivas, políticas, etcétera, etcétera, que invierten millonarias sumas en los medios de comunicación, la televisión, la prensa y la radio, para cautivar el pensamiento y la mente de su audiencia. Y lo hacen pensar, y lo hacen desear, y lo hacen querer, y lo llevan por donde ellos quieren, porque el que domine su mente lo domina usted. Pero el cristiano fue llamado a ser dominado por la palabra de Dios, para que el cristiano sepa cómo conducirse y caminar. Por eso, cristiano que no lee la Biblia, cristiano que no crece, cristiano que no ayuna, como dice la palabra, un cristiano que es lánguido, el cristiano que no vigila es un cristiano que anda dormido, el cristiano que no vive en el Espíritu es un cristiano carnal o mundano, no es de Dios. Así está en la iglesia. Amén. Por eso nosotros tenemos que no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de ¿qué? De nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, que dice ahí muy claramente, que lo acabo de decir, vea, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Mire, la palabra conforméis viene en el Strong, dice sushematizo, esquemático, se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño. Sushematizo aparece en el Nuevo Testamento únicamente en 1 de Pedro 1:14, donde describe a aquellos que se conforman ¿a qué? A los deseos mundanos. Aún la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo, o cualquier acomodo a sus maneras, sería fatal para la vida cristiana. El caso de las mujeres jóvenes en las iglesias. Mucha mujer que dice que es cristiana, pero se viste peor que una mundana. Caminan en una forma voluptuosa, insinuándose. No pueden dar frutos de que son mujeres de Dios por la forma en que se visten. Si la mujer que no conoce a Dios se viste con jeans apretados, con esos leggings, con una serie de vestidos que no honran a Dios, ni le traen honra a ella. Porque si una mujer que dice que es cristiana se viste para que los hombres la vean, en lugar de su ropa ser un marco para su belleza, es un marco para su sensualidad y es piedra de tropiezo. Jovencita, jovencito, dama de la iglesia, si usted pasa por una calle, mi querida sierva de Dios, entre comillas, doncella de Jehová, y a usted le iban echando piropos y diciéndole cosas desagradables, mire bien si usted se está vistiendo de una forma que honre al Dios que la tomó por soldado.
Mire a ver si usted se viste conforme a la dignidad de una mujer que dice ser cristiana. Porque la orden, la palabra de Dios es: no os conforméis a este siglo. Si todavía vies esclavas de los catálogos mirando la última moda, la última crema, la última no sé qué, el último cepillo, el último peinado, el último rizado, el último jean, la última forma de caminar, usted vive esclava de los deseos del mundo. Y la orden de Dios es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la doctrina de separación. Dios no quiere que sus hijas, ni sus hijos, ni sus ancianos, ni sus ancianas, ni sus líderes, nadie viva y se parezca al mundo. Separados, santos. Aló, aló. Efesios 2:5. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5. Dice así, vea: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y junto con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:5. Nosotros estamos muertos en pecados y nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Usted puede tener su religión, puede tener su creencia, pero usted necesita nacer de nuevo. Y Dios le va a dar vida, lo separa, lo saca de la muerte espiritual a la vida espiritual, lo saca de las tinieblas a la luz, lo saca de la inmundicia a la santidad, a la dignidad. ¿Aló? Sí. Mire, Efesios 2:13, ahí más abajito dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Usted estaba lejos del Señor, sabía de Dios, conocía pronto sus iglesias, su palabra, pero no tenía ninguna relación con Dios. Usted estaba lejos de Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Le hizo cercano por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo actúa en la vida del ser humano cuando éste se arrepiente y se convierte y abandona el pecado y se separa por amor a Dios de lo que a Dios no le agrada. ¿Aló? Amén. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22. Para que nadie le quede duda de la abundancia de textos que hay de la doctrina de la separación, de la santidad. Colosenses capítulo 1, verso 21 y 22 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Sabía usted que usted es enemigo de Dios cuando no ha nacido de nuevo? ¿Sabía usted que usted es enemigo de Dios aunque usted diga que es cristiano pero no abandona el pecado? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Y el verso 22 que dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, separados y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo es que tiene que presentarse usted delante de Dios? Santo, sin mancha, irreprensible. Que nadie levante un dedo cuando usted diga: usted es que es cristiano, entonces ¿por qué usted habla así? Usted es que es cristiano, entonces ¿por qué fuma? Usted que es cristiano, entonces ¿por qué toma licor? Usted que es cristiano, ¿por qué no puede ver una muchacha? Porque enseguida se le ponen los ojos arabiados y se le torce la nuca, ¿sí? Y los labios empiezan a tener contorsiones y la lengua se saborea. ¿Eso es un cristiano? No, ese es un carnalote, no ha nacido de nuevo y es un enemigo de Dios. Vosotros también que eras en otro tiempo extraños. Usted es extraño a Dios. ¿Usted se imagina a Jesús mirando a las mujeres de su tiempo? O como dicen los sinvergüenzas humanistas y enemigos de la palabra de Dios, que Jesús no podía ver a María Magdalena porque... María Magdalena. No. El Señor fue probado y tentado en todo y no se halló falta ni pecado en Él. Amén. Dice: y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros. ¿Cómo quiere Dios que usted se presente? Santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios. Si en verdad permanecéis fundados, o sea, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Eso está en Colosenses, capítulo 1, verso 21, 22 y 23. No hay disculpa para que la iglesia viva mundanamente y tenga costumbres mundanas e impías e idolátricas, humanistas, gnósticas y metafísicas en la iglesia. Se debe predicar solamente, se predica en toda la creación el evangelio que habéis oído, el cual se predica, que predicó Pablo, Timoteo, y que predica este hombre que está aquí, que usted lo está viendo por la televisión. No hay otro evangelio. Solamente el evangelio de Cristo, y ese evangelio habla abundantemente de la separación, y a su nombre. Sigamos viendo de la doctrina de la separación, sigamos viendo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro 2, 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿sí? Un cristiano verdadero está muerto al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, un hombre de Dios, una mujer de Dios, una iglesia de Dios está muerta al pecado. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo el Señor, trasladarlo, darle vida, darle justicia, una nueva visión, un nuevo estilo de vida, un nuevo estatus. Luego, como usted ve, no se trata de pertenecer a la iglesia más bonita, a la iglesia más grande, a la más elegante, a la más rica o a la más pobre. Se trata de obedecer la palabra y vivir en la santidad o en la separación que Dios está demandando de todo su pueblo. Apocalipsis capítulo 1. Vaya, Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Se oye? Ninguna iglesia, ningún hombre, ninguna institución, nadie puede lavar los pecados, sino solamente Cristo, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué dice el versículo 6? Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Precioso. Cristo te amó y te ama. Te salva de vuestro pecado a través de la sangre. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Arrepentirse de corazón, voltearle la espalda al pecado, cambiar de mente y vivir conforme Dios dice, porque si no es enemigo. Y cuando usted acepta los términos de Dios y se somete a la palabra de Dios, entonces Él le hace a usted reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. O sea que en muchas iglesias hay mucha gente que dice: no, yo soy rey y sacerdote para la gloria de Dios, pero ¿cómo vive? ¿Cómo vive? ¿Cómo está viviendo? El que ama a Dios no practica el pecado. El que ama a Dios se guarda del pecado en este mundo. Pone distancia entre él y el pecado. Porque él sabe que tiene que presentarse al Señor limpio, irreprensible, sin mancha. Amén. Si no, Dios no lo recibe. No lo recibe. Mire lo que ha hecho Dios con usted. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que, cómo vive un inconverso? Vamos a analizar cómo vive un inconverso y cómo vive una persona salva. ¿Qué tiene un inconverso y qué tiene una persona que es salva? Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Juan capítulo 4. Perdón, Juan 5. Juan capítulo 5, verso 24. Juan 5, 24 dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene que vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de qué? De muerte a vida. Entonces, un inconverso, ¿qué tiene? Muerte. Está muerto espiritualmente. Y se muere y va a ir a la segunda muerte, a la condenación eterna en el infierno, creyendo en Dios, pero no se arrepintió. ¿Qué tiene la persona salva? Tiene que vida. Vida espiritual aquí y vida eterna allá en la gloria de Dios. ¿Qué quiere usted? ¿Vivir como inconverso o vivir como un hombre y una mujer de Dios?
Usted elige. ¿Qué tiene un inconverso? Tinieblas. Vea, Juan capítulo 8, verso 12, dice así. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué tiene un inconverso? Tinieblas, tinieblas. Por eso se goza, vive y se revuelca en el pecado, se goza. Usted le pregunta a un alcohólico de fin de semana, viernes a hoy, domingo bebiendo, ¿cómo se siente? Hermano, nos tomamos un palo de cerveza, nos tomamos 3 canecas de aguardiente, nos fuimos con unas niñas. Hermano, qué cosa tan deliciosa. Él se revuelca, está en tiniebla, él no sabe que el juicio de Dios le espera. Él ignora la palabra de Dios. Le voltea la espalda a Dios porque él sabe que hay un Dios. Todo ser humano sabe que hay un Dios y que Dios lo va a juzgar. Todo ser humano lo sabe. Pero prefiere amar las tinieblas más que la luz. Entonces, ¿qué tiene el inconverso? Tinieblas, muerte, destrucción. ¿Qué tiene el que recibe a Cristo según Juan 8:12? ¿Qué tiene? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya su nombre. Gloria a Dios. En Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir un momentico, Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscarlo rápidamente. Capítulo 5, verso 5. 5:5, Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué tiene un inconverso? Noche. ¿Qué tiene una persona que tiene a Cristo? Tiene la luz de Cristo, vive de día espiritualmente hablando. Amén. El inconverso cree en Dios, pero va al infierno porque no ama a Dios, no se arrepiente, no abandona su religión. Toda religión es muerta. Toda religión es negocio. Lo que necesita usted es un encuentro personal con el Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos han tenido ese encuentro aquí? Aleluya, cuide ese encuentro y viva en la palabra, porque dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso usted de noche ve que salen los ladrones, salen los asaltadores, salen los homosexuales, sale la delincuencia a robar a altas horas, después de las 7 de la noche, las ciudades se vuelven muy peligrosas, y entre más tarde, más se manifiesta el mundo de las tinieblas. Usted ve los comercios libres de prostitutas y de cuanta cosa, pero después de las 7, 8 de la noche empiezan a aparecer estas mujeres esclavas de sus deseos, que venden su cuerpo, trafican con su cuerpo, que han caído en las redes de los proxenetas, las drogas, la juventud llena de homosexualismo, jóvenes vendiendo su cuerpo por 50,000, por 100,000, por 200,000 pesos, revolcándose en la inmundicia absoluta. Y usted les pregunta a ellos que si creen en Dios. Sí, creen en Dios. Hasta el diablo cree en Dios, pero son como el diablo, no pueden arrepentirse porque tienen tanto pecado que el pecado no los deje. Solo el poder libertador de Cristo puede transformar a un muchacho de eso. Por eso usted, querida madre o padre o hermano o primo, tiene un familiar que está en ese mundo terrible de la homosexualidad, es un transformista, un drag queen, o como usted quiera llamarlo, por eso tienen muchos nombres. No lo reproche, no lo odie. Empiece a orar por él. Empiece a orar por él. Empiece a orar por él. Clame día y noche. Le voy a dar el teléfono de Dios. Los que tienen hijos drogadictos, los que tienen hijos borrachos, hijas prostitutas o prepago, o que andan en malos pasos en cualquier cosa que infrinja la voluntad de Dios. Le voy a dar el teléfono de Dios para que lo llame. Coja lápiz y papel y escriba el número del teléfono de Dios. 018,333. Lo repito, 018,333. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Llame gratis al Señor. Siempre le contesta. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No importa la depravación, la desgracia, lo profundo del pecado en que viva, o esté usted o su familia, o la situación caótica en la cual usted está sumergido en una tormenta de maldad. Si usted clama a Dios, usa el teléfono de Dios, se llama la oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es para cualquier ser humano que quiera buscar y tener un cambio de vida. ¿Será usted uno de esos?
Atrévase. Yo lo hice hace muchos años y mi vida cambió. Y por eso hoy estoy parado frente a esta cámara, a través de este medio televisivo, diciéndole: Cristo es la respuesta al caos de tu vida, sin importar quién eres tú. Ven a Cristo, apresúrate, porque el tiempo se está agotando. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Este aplauso es para Dios. Gloria a Dios. Qué bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a seguir. Vamos a ir a Lucas 15:24. Evangelio según San Lucas. Lucas 15:24. Estamos hablando de la doctrina de la separación, la doctrina de la santidad, que se ha olvidado en la iglesia. La gente quiere vivir como quiere. No, Dios es amor y me perdona. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Nadie se burla de Dios. Nadie escapa del juicio de Dios. Nadie escapa de la muerte. Nadie escapa de la palabra de Dios. Lucas 15:24 dice así: porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo está un inconverso? Perdido en su droga, perdido en su odio, en su amargura, en su soledad, en sus depresiones, en sus angustias, perdido en la hechicería, perdido en la esclavitud de los juegos, del billar, de las apuestas, de la lotería, esclavos de los chances, botando dinero grandemente, dándole plata a los ricos. ¿Cómo está? Perdido. Pero si viene a Cristo, ¿qué es? Hallado. ¿Qué dice? Porque mi hijo era muerto y ha que revivido. Se había perdido y es que hallado. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando un pecador se arrepiente, cuando usted, querido televidente, se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay fiesta en los cielos. Los ángeles se gozan. El corazón de Cristo se alegra. Y el Padre y el Espíritu Santo se gozan porque ven que el sacrificio de su Hijo Jesucristo sigue alcanzando y seguirá alcanzando almas perdidas. A todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo, venga, no importa quién sea usted. Cristo le ama, usted está perdido sin Cristo, Dios lo quiere hallar, y en esta Semana Santa, venga a los pies de Cristo antes de que sea tarde, y a su nombre. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 6:14, la doctrina de la separación. La doctrina que muchos cristianos no aman, la doctrina que muchas iglesias no se hablan, que no se predica desde los púlpitos, porque todo es modernismo, todo es plata, todo es prosperidad, todo es siembre, todo es visualice, todo es decrete, todo es colorín tellado, y vivieron felices y comieron perdices. Ese no es el evangelio de Cristo, ese es el evangelio del diablo. El evangelio de Cristo es el evangelio de la santidad, del arrepentimiento, de abandonar el pecado, de seguir el camino, el verdad y la vida, que se llama Jesucristo. Ese es el evangelio de Cristo. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6, verso 15, que dice así: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué concordia? ¿Qué comunión? ¿Qué amistad? ¿Qué afinidad? ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? ¿Por qué tiene que ser sus mejores amigos impíos? No, salúdelos, sírvales. Todo al que pueda servirle, sírvale. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero usted no debe tener una parte con el creyente, con el incrédulo. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Usted cree que Cristo y Satanás se reúnen en una cafetería en Nueva York a tomar tinto y ¿cómo van tus negocios, diablito? No, mano, yo le he dado palo a usted, porque usted también me da palo, mano. Bájele. No, mi amigo, no. Usted tiene que entender que si Cristo no se reúne con el diablo a tomar tinto, usted tampoco. Usted no tiene por qué tener comunión. Sentarse a manteles con un incrédulo, con un adúltero, a tomar cerveza. Ay, no, es que yo lo amo. Por amor, para que no me diga fanático, yo tomo cerveza. Para que no me diga que yo soy religioso, yo me fumo un cigarrillo contigo. Fumamos la pipa de la paz. Seamos amigos, seamos ecuménicos. ¡No, Señor! Existe una doctrina de la separación, de la santidad, y usted necesita vivir separado de todo lo que no le agrada a Dios y a su nombre. Juan 3:18. Juan 3:18, mi amigo. ¿Qué dice Juan 3:18? Dice así, vea. Escúchelo. El que en él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué, mi amigo? Creer implica arrepentirse, convertirse y abandonar el pecado. Por eso usted era un incrédulo, estaba condenado y ahora no está condenado porque tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, la orden de Dios es sepárese. No viva, no camine, no se porte, no piense, no hable, no se conduzca como un impío, como un incrédulo, como un idólatra, como un hechicero, como un mundano, como un hijo del diablo. Pórtese como un hombre y una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo. Viva en santidad. Esa es la orden de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Puede ser muy apóstol o reapóstol. Si no vive en santidad, como decía alguien en la iglesia, la lleva. Y el corazón del Evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, escuche, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Si usted no cree en Cristo, no lo reconoce como Señor y Salvador, no se arrepiente, usted no es hijo de Dios, usted no tiene vida eterna, usted está perdido. Creyendo en Dios va a ir al infierno. Creyendo en Dios y asistiendo a una iglesia va a ir al infierno. Creyendo en Dios, asistiendo a una iglesia y leyendo la Biblia, pero sin arrepentirse, usted irá a la condenación. Y más triste es que creen en Dios, se bautizan, tienen cargos en la iglesia, hasta salen a evangelizar, dicen que son cristianos, tienen Biblia, pero viven como diablos, no son hijos de Dios, no han creído, no han nacido de nuevo, no han pasado de muerto a vida, no han pasado de tinieblas a la luz, no han pasado de la noche al día, no están perdidos, no han sido hallados, viven en injusticia, no tienen justicia, son incrédulos, no son creyentes, viven condenados, no están condenados, se pierden, no tienen vida eterna, se pierden, no se salvan. ¿Por qué? Porque no viven la doctrina de la separación o de la santidad, que hoy no se predica ni se proclama en los púlpitos de las iglesias que se dicen ser cristianas. Pero aún así, no es disculpa para que el creyente diga, oh, no me enseñó. Usted tiene el manual. Este manual, por este manual usted será juzgado, por este manual usted será medido, por este manual usted será pesado, por este manual usted dará cuentas a Dios, por este manual será como una plomada para usted, por este manual Dios te va a decir cuál es el camino. De hecho ya te lo he dicho y tú lo tienes en la mano. Hay dos caminos, el de la gloria de Dios y el de la condenación eterna. No hay más caminos, con Dios no hay zonas grises. O eres cristiano o no eres cristiano. O caminas en santidad o caminas en inmundicia. O vives separado para Dios o vives unido al pecado y a la inmundicia. Vamos a ir a 2 Corintios 2:16 y con esto termino. 2 Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 2 Corintios 2:16. El inconverso está muerto para muerte eterna. Y el cristiano está vivo para vida eterna. Amén. O sea que cuando usted sale a la calle o en su propia casa, cuando mira a su familia, a sus hermanos, a sus vecinos en el barrio, en el trabajo, en la ciudad, cuando usted sale, usted lo que está viendo son cantidades de muertos ambulantes. Cantidad de muertos, esqueletos andando, muertos con destino al infierno. Las ciudades están llenas de muertos espirituales. Hay muy poca gente que está viva espiritualmente, viva para Dios. Entonces el muerto espiritual está muerto eternamente, a menos que se arrepienta. Mientras tenga aliento en su nariz, mientras el corazón le lata, mientras usted tenga uso de razón y Dios le dé la oportunidad de arrepentirse,
Hágalo, escape de la condenación, escape del juicio eterno, escape de las manos de Satanás. Venga presuroso a los pies de Cristo. Viva en la doctrina de la separación, en la doctrina de la santidad. Venga y sepárese a través de la sangre de Cristo que lo limpia de todo pecado, para que usted sea un hombre santo, una mujer santo, tenga un hogar santo, unos hijos santos para la gloria de Dios. Porque no se puede decir que somos cristianos y vivimos con la botella de alcohol, con la marihuana y la maldición y la hechicería y la idolatría en el centro del hogar. Nadie es cristiano de esa manera, porque Dios lo apartó a usted de los ídolos al Dios verdadero. Amén. Y la última palabra, quizás la más fuerte, a nadie le gusta eso, a mí tampoco me gusta ni me da placer hacerlo, pero está escrito en la palabra, hay que predicarlo. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Dice así, vea. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se oye? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así es sencillo. Dos hijos ve Dios en el mundo. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. ¿De quién eres hijo? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu Señor? ¿El diablo o el Cristo de la gloria? ¿Quién es? No hay término medio entre el salvo y el inconverso. Hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de acuerdo a Lucas capítulo 16, verso 26. Dios demanda, querido amigo, querida iglesia, querido televidente, Dios demanda en su palabra que hay una distinción entre el salvo y el inconverso, entre el cristiano y el que no es cristiano. Así que, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Fue un placer estar con ustedes, les habló el pastor Edgardo Hernández. Llámeme, si tienen inquietudes sobre cómo Dios quiere que usted viva, de acuerdo a la palabra, llámeme, o venga a nuestra iglesia y reciba poderosas enseñanzas y mensajes que le van a sacudir el alma y lo van a despertar, para que usted reciba vida, porque donde se predica la palabra hay vida, donde se niega la palabra hay inmundicia. Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor Edgardo Hernández. Que la gloria y la misericordia de Dios sea con ustedes. Hasta la próxima.